candidato único de los ingenieros mexicanos. Damos la más cordial de las bienvenidas al candidato de los ingenieros mexicanos, a el señor licenciado Carlos Salinas de Gortari. Bienvenido, señor licenciado. ¿Cómo le agradecemos, señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, su disposición para estar en esta tarde aquí en este encuentro con los ingenieros que representan a todas las ramas básicas de la ingeniería? 23 ramas básicas de la ingeniería están representadas en este encuentro, a donde asisten también los cuadros de dirigencia de todos los ingenieros en todo el país. Aguascalientes se escogió como sede porque aquí precisamente se inicia la coexistencia profesional de diversas ramas de la ingeniería. Aquí, como producto del proceso revolucionario, se construye la primer gran obra hidráulica del país. A mitad de los años 20, aquí se reúnen varios ingenieros de todas las ramas y se construye la presa que lleva el nombre de Plutarco Elías Calles, expresidente de nuestro partido. Esto sucede precisamente a mitad de los años 20 y da por consecuencia la creación del distrito de riego número 1 en Pabellón. Aquí, en Aguascalientes, que también se creara la primera Junta Local de Caminos en 1925 y que también aquí en Aguascalientes y como producto de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, aquí se creara también la Comisión Estatal Agraria a partir del mandato de don Venustiano Carranza. Y este estado, que es gobernado por un expresidente de Sociedad Mexicana de Ingenieros, que fue fundador y primer director del Centro de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional, y que fuera también director de ferrocarriles en operación. Es precisamente aquí, en este corazón geográfico de la patria, donde se dan cita con un gran esfuerzo todos los dirigentes de las diferentes ramas de la ingeniería. Aquí están, señor candidato, la dirigencia de los ingenieros de México que han postulado a Carlos Salinas de Gortari junto con el Partido de las Mayorías para ser el candidato de los ingenieros de México a presidente de la República. Sea usted bienvenido, señor candidato de los ingenieros de México. Vamos a rogar
al ingeniero Mateo Treviño Gaspari, exdirigente de los Ingenieros Mecánicos y expresidente de Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, haga uso de la palabra para abordar el tema presencia de los ingenieros mexicanos en las acciones revolucionarias. Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, candidato de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, a la presidencia de la República, compañeras y compañeros de partido. Ser mexicano es motivo de profundo orgullo y satisfacción por pertenecer a una nación libre, soberana y democrática, en donde los ciudadanos manifiestan a través del derecho de voto consagrado en nuestra Constitución quiénes deben gobernarnos. De ahí que la acción electoral conlleve la gran responsabilidad de otorgar el voto a la mejor ideología, a las mejores tesis, al mejor programa, en suma, a los mejores hombres. El ingeniero actúa y toma decisiones por propia naturaleza con base a sólidos análisis y gran lógica. Es por esto que la ingeniería mexicana, de manera razonada, apoya la candidatura a la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari. Estamos convencidos que antes que profesionales somos ciudadanos, pero ciudadanos doblemente comprometidos con las causas populares, conscientes de que somos mayoritariamente egresados de las instituciones educativas sostenidas por el pueblo de México, que son producto de un sistema emanado de los gobiernos revolucionarios que propicia un extraordinario dinamismo social. Los ingenieros nos solidarizamos con los problemas de la comunidad y superamos el individualismo al sujetar el interés gremial a los intereses generales de la nación, a nuestro orden constitucional y a los valores fundamentales que nos han dado sustento como nación independiente y soberana. En el contacto íntimo con los trabajadores del campo y la ciudad, asimilamos las inquietudes populares y las hacemos propias, por lo que nuestros principios no son simples principios abstractos. La ingeniería mexicana ha estado presente en las etapas históricas más importantes de la nación, como ocurrió en nuestro movimiento de independencia, en el que se daba la gran avidez de ser como nación, o en la claridad y lucidez de la Reforma, o en el proceso revolucionario del que surgirían las instituciones nacionales y en particular nuestro partido. De esta manera encontramos al ingeniero Mariano Jiménez en el ejército insurgente, quien luchara y muriera al lado de Hidalgo, al teniente ingeniero Juan de la Barrera, símbolo de entereza y abnegación en la defensa de la soberanía nacional, a Blas Barcalce siguiendo a Juárez en su lucha contra el imperio, o a Leandro Valle como defensor incansable de la Reforma. Más tarde, en el propio proceso revolucionario, nos encontramos entre otros a Vito Alessio Robles, quien fungiera como secretario de la Convención de Aguascalientes, a Pastor Roa, quien siendo gobernador de Durango, promulgó la primera ley agraria de la nación el 3 de octubre de 1913, además de haberse distinguido como constitucionalista, al general ingeniero Felipe Ángeles, brillante estratega que participara decididamente en el proceso armado revolucionario, y a tantos más como Félix Palavicini, Alberto J. Pani, Valentín Gama, insisto, y muchos más. Los ingenieros hemos militado en la actividad política partidista desde que la clara visión del general Calles impulsó la creación del Partido Nacional Revolucionario para terminar con los gobiernos de caudillos e iniciar el régimen de las instituciones. Más tarde, cuando el general Cárdenas promovió la reorganización del PNR para constituir el Partido de la Revolución Mexicana, los ingenieros nacionalistas que en ese momento participaban activamente en las tareas derivadas de la expropiación petrolera asumieron su compromiso de participar organizadamente al lado de los gremios de profesionales y después, junto con la clase media que confluyó en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, estuvimos presentes en la constitución de nuestro sólido instituto político, el Partido Revolucionario Institucional. En la continuidad de los gobiernos de la Revolución, los ingenieros civiles, electromecánicos, agrónomos, químicos, industriales y de ciencias de la tierra hemos participado en la transformación de México para convertirlo en una nación moderna y pujante, igual construyendo caminos, presas, escuelas o viviendas que generando alimentos, energía o productos industriales, es decir, transformando la naturaleza
para crear bienestar social. Los ingenieros priistas no compartimos la actitud de aquellos que se escudan en la crisis para caer en la inamovilidad o apatía, ni de los que solo siembran pesimismo o intranquilidad. Los priistas no compartimos la actitud de aquellos que se escudan en la crisis para caer en la inamovilidad o apatía, ni de los que solo siembran pesimismo o intranquilidad, sino que aceptamos el reto que ésta significa con optimismo, creatividad y profunda fe en las instituciones de la República. Históricamente, el Partido de la Revolución ha dado pasos firmes hacia la realización del proyecto nacional contenido en nuestra Constitución política. Han sido los cambios promovidos por la ideología de la Revolución los mismos que han encauzado el desarrollo del país. Y hoy, los ingenieros que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, nos comprometemos a comunicar para convencer, a convencer para organizar y a organizar para difundir la ideología y las tesis de nuestro candidato, Carlos Salinas de Gortari. Vamos a rogar la intervención del ingeniero Antonio Córdoba Ornelas, dirigente de los Ingenieros Civiles Mexicanos y miembro del Consejo Técnico de Sociedad Mexicana de Ingenieros, con el tema La preparación de los ingenieros para enfrentar el reto del futuro. Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, candidato de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, a la presidencia del México moderno. En este encuentro nacional de los ingenieros mexicanos con su candidato, toma forma el diálogo que une voluntades, el diálogo que concerta y concreta, el diálogo que reafirma y compromete. México habla porque Carlos Salinas de Gortari representa la revolución dentro de la revolución dentro de las instituciones, la revolución de nuestro tiempo. La historia del México moderno y la evolución de la ingeniería son dos historias paralelas. Hoy vivimos tiempos de cambio y definición en que nuestro país plantea con claridad y amplio consenso social el camino que recorrerá con usted los próximos años. Enfrentamos con firmeza el reto fundamental: mantener nuestros principios y valores para garantizar el ejercicio de las libertades y continuar avanzando hacia la sociedad igualitaria. En este marco, las ideas son ya el principio de la acción. Los ingenieros reiteramos que en el esfuerzo que comparten todos los sectores sociales es mayor el compromiso de los profesionales. Quienes hemos recibido la formación que se imparte en las instituciones de la revolución y hemos comprendido el sentido social en el trato diario con nuestro pueblo, tenemos la obligación de fortalecer nuestro nacionalismo para no ser actores pasivos o testigos indolentes y participar efectiva e institucionalmente en los grandes problemas nacionales. Solo el que habla claro puede ser entendido, y solo habla claro el que quiere ser entendido. Usted ha hablado claro. Al convocarnos al compromiso y al empeño, usted ha dicho que la política que tenemos que hacer tiene que partir de la razón y orientarse a la realidad para conocerla y transformarla. En respuesta, participaremos en la adecuación de los programas formativos de la nueva ingeniería, orientada hacia los propósitos, condiciones y requerimientos reales del país, para hacer el nuevo México con la juventud, que es la patria que vive en potencia. El realismo está en las obras, pero el idealismo está en nuestro espíritu. Así, deberemos aprender conocimientos, pero también a pensar. Adquirir las reglas del pensamiento lógico, pero también las reglas para generar pensamientos nuevos. Los frutos de la inteligencia, pero también a tener más inteligencia. Los conocimientos generales específicos, pero también una mayor capacidad para entender mejor, pensar mejor, crear mejor. Adquiriremos cultura, pero también originalidad. Proponemos la enseñanza del pensamiento que diseñe la historia que todavía no se ha escrito. Proponemos la ciencia con nacionalismo que nos permite entender, saber y sentir lo que es México, porque sabemos que la preparación
elimina la distinción de clases. Usted ha señalado que tenemos que hacer política para poner la inteligencia al servicio de México. Estamos listos para aportar técnica y unidad a la nueva etapa de nuestra vida política, que culminará el 1 de diciembre, cuando por voluntad mayoritaria Carlos Salinas de Gortari asuma la conducción de los destinos de la República. Usted ha dicho que deberemos conjugar las causas justas y legítimas de la revolución con la capacidad técnica y profesional de nuestro pueblo. Estamos preparados para ser viables y competitivos. Estamos preparados para marchar con la nación. Tenemos conciencia de nuestra realidad y sortearemos los retos que nos plantea nuestra etapa histórica. Usted ha postulado la participación colectiva en las tareas municipales, estatales y regionales para vincularlas con las grandes prioridades nacionales. Nosotros estamos preparados para ir a los municipios, principalmente a los rurales, para aprender, para en el propio terreno de los hechos dar fe de nuestra vocación profesional, convencidos de que descentralizar no significa desarticular, sino que representa el sentido más alto de integración. Usted ha dicho que no va a comprometer lo que no pueda cumplir. Nosotros comprometemos ante usted nuestro mejor esfuerzo, señor candidato. La técnica es esfuerzo para ahorrar esfuerzo, pero los ingenieros sabemos que la técnica por sí misma no representa nada. Es en la aplicación de las satisfacciones de las necesidades sociales y la generación del bienestar común donde encuentra su verdadero valor. Establecemos el compromiso de ser para cumplir y cumplir para ser. Los verdaderos hombres solo pertenecen a su patria. Por ello, los profesionales no somos una clase aparte. Hoy, aquí, se manifiesta un claro testimonio de los sentimientos de afinidad ideológica. Hoy, aquí, constatamos que existe un clima favorable para convertir propósitos en realidades. Hoy, aquí, erradicamos el miedo más peligroso, el miedo a la solución de los problemas, porque sabemos que nuestra fuerza proviene de la voluntad y la unidad, que nunca aceptaremos conceptos del no hacer y mucho menos conformismos. Estos son tiempos de ver una oportunidad en cada problema y no un problema en cada oportunidad. No son tiempos de hacer sin planear o planear sin hacer. Son tiempos de solidaridad y compromiso. Compañeros ingenieros, formamos parte del Partido de la Razón Histórica. Somos parte de un país que fue grande desde su nacimiento y que tiene la grandeza por destino. Por ello, emprenderemos con Carlos Salinas de Gortari la batalla para construir una sociedad más justa, con igualdad en miras y objetivos, entregándonos al trabajo con convicción y entusiasmo. El éxito, lo sabemos, no lo haremos con lamentaciones. Afirmamos con Carlos Salinas de Gortari nuestra estructura interna y el pensamiento ideológico que forjó la revolución, para no ser tibios en el esfuerzo, porque no es eso lo que México merece. Rechazamos con el licenciado Salinas de Gortari la rutina y el conformismo. Los ingenieros responderemos con firmeza y sin titubeos. Seguiremos inquietos y convencidos de no aceptar la grandeza sin igualdad, rechazando la igualdad carente de libertades y entendiendo que la libertad solo se puede vivir en la justicia. La Sociedad Mexicana de Ingenieros, con Carlos Salinas de Gortari, por la revolución y por México. Que hable México, porque México es primero. Para la modernidad hay liderazgo. Recordamos en esta ocasión que el primer secretario general del Partido Nacional Revolucionario fue ingeniero Luis L. León, y que en esa misma época se postulara a otro ingeniero como el primer candidato a la presidencia de la República en la persona de Pascual Ortiz Rubio. Vamos a rogarle al ingeniero
José Luis García Luna, presidente de la Federación de Profesionales de la Química, director del Instituto Mexicano del Petróleo y miembro de la Junta de Honor de SMI, nos dé a conocer el contenido de su tema, presencia de los ingenieros en el complemento de la justicia social y de la calidad de vida de los mexicanos. Ciudadano Carlos Salinas de Gortari, candidato de los ingenieros a la presidencia de la República. Los profesionales de la ingeniería hemos buscado con gran interés este encuentro para manifestarle nuestro decidido apoyo a su candidatura y para decirle que, como usted, estamos convencidos de que México, no obstante las dificultades y los retos del presente, sabrá seguir adelante porque cuenta con los hombres y los recursos que le permitirán avanzar en las dos grandes metas de la Revolución Mexicana, la justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. A pesar de todo lo que se diga de la crisis, nunca como ahora nuestra patria ha tenido tantos elementos a su favor en recursos humanos, conocimientos, experiencias y tecnología. Lo sabemos muy bien los ingenieros que siempre hemos estado presentes, contribuyendo de manera decidida a la obra de nuestra revolución. En México, el progreso nunca ha sido fácil. Los profesionales no somos una clase aparte. Hoy, aquí, se manifiesta un claro testimonio de los sentimientos de afinidad ideológica. Hoy, aquí, constatamos que existe un clima favorable para convertir propósitos en realidades. Hoy, aquí, erradicamos el miedo más peligroso, el miedo a la solución de los problemas, porque sabemos que nuestra fuerza proviene de la voluntad y la unidad que nunca aceptaremos conceptos del no hacer y mucho menos conformismos. Estos son tiempos de ver una oportunidad en cada problema y no un problema en cada oportunidad. No son tiempos de hacer sin planear o planear sin hacer. Son tiempos de solidaridad y compromiso. Compañeros ingenieros, formamos parte del Partido de la Razón Histórica. Somos parte de un país que fue grande desde su nacimiento y que tiene la grandeza por destino. Por ello, emprenderemos con Carlos Salinas de Gortari la batalla para construir una sociedad más justa, con igualdad en miras y objetivos, entregándonos al trabajo con convicción y entusiasmo. El éxito, lo sabemos, no lo haremos con lamentaciones. Afirmamos con Carlos Salinas de Gortari nuestra estructura interna y el pensamiento ideológico que forjó la revolución, para no ser tibios en el esfuerzo, porque no es eso lo que México merece. Rechazamos con el licenciado Salinas de Gortari la rutina y el conformismo. Los ingenieros responderemos con firmeza y sin titubeos. Seguiremos inquietos y convencidos de no aceptar la grandeza sin igualdad, rechazando la igualdad carente de libertades y entendiendo que la libertad solo se puede vivir en la justicia. La Sociedad Mexicana de Ingenieros, con Carlos Salinas de Gortari, por la revolución y por México. Que hable México, porque México es primero. Para la modernidad hay liderazgo. Recordamos en esta ocasión que el primer secretario general del Partido Nacional Revolucionario fue ingeniero Luis L. León, y que en esa misma época se postulara a otro ingeniero como el primer candidato a la presidencia de la República en la persona de Pascual Ortiz Rubio. Vamos a rogarle al ingeniero José Luis García Luna, presidente de la Federación de Profesionales de la Química, director del Instituto Mexicano del Petróleo y miembro de la Junta de Honor
de SMI, nos dé a conocer el contenido de su tema, presencia de los ingenieros en el complemento de la justicia social y de la calidad de vida de los mexicanos. Ciudadano Carlos Salinas de Gortari, candidato de los ingenieros a la presidencia de la República. Los profesionales de la ingeniería hemos buscado con gran interés este encuentro para manifestarle nuestro decidido apoyo a su candidatura y para decirle que, como usted, estamos convencidos de que México, no obstante las dificultades y los retos del presente, sabrá seguir adelante porque cuenta con los hombres y los recursos que le permitirán avanzar en las dos grandes metas de la Revolución Mexicana, la justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. A pesar de todo lo que se diga de la crisis, nunca como ahora nuestra patria ha tenido tantos elementos a su favor en recursos humanos, conocimientos, experiencias y tecnología. Lo sabemos muy bien los ingenieros que siempre hemos estado presentes, contribuyendo de manera decidida a la obra de nuestra revolución. En México, el progreso nunca ha sido fácil. Basta con mirar la profunda transformación que México ha tenido desde el fin del movimiento revolucionario hasta nuestros días y ver cómo un país prácticamente carente de todos los satisfactores de servicios de educación y de salud ha pasado a ser una vigorosa nación con más de 85 millones de habitantes, formado principalmente por clases populares, obreros, campesinos, empleados y clases medias en general, que han visto cómo el fruto de la educación pública sostenida por el Estado ha dado surgimiento a una conciencia y a un gran interés de las mayorías hacia niveles de vida cada vez más justos. Aunque persisten numerosas carencias y dificultades, en lugar de amedrentarnos, debemos realizar mayores esfuerzos, revisar métodos y estrategias que nos permitan elevar nuestra productividad y nuestra capacidad de generación de riqueza. Señor candidato, el problema fundamental que confronta nuestro país no es ni la falta de recursos humanos calificados, ni la falta de tecnología, ya que los mexicanos, con el apoyo de la ingeniería, sabemos cómo producir, cómo diseñar y construir nuestras fábricas, cómo explotar nuestros recursos naturales y cómo producir y actualizar nuestra propia tecnología. Nuestra principal limitante actual es la de la disponibilidad de los recursos económicos suficientes para seguir con nuestra integración económica y dar respuesta a la demanda de más alimentos, más fuentes de trabajo y mayores oportunidades para todos. Sabemos que podemos seguir adelante si logramos con talento, mediante la productividad, descifrar el enigma de cómo generar más riqueza, aprovechando al máximo la capacidad productiva ya existente, pero sobre todo empleando una estrategia de crecimiento soportada por nuestra propia capacidad constructiva, sin tener que recurrir a nuevos endeudamientos con el exterior, ni a tecnología, ni a medios de producción importados, con un costo de divisas que ya no debemos pagar. Estamos convencidos los ingenieros de que hemos alcanzado en México un nivel suficiente de conocimientos y de capacidades en ingeniería que, junto a la gran fuerza laboral del país, nos permiten realizar proyectos rentables apoyados 100% en insumos nacionales. Proponemos fomentar entre todos los mexicanos una nueva cultura productiva generadora de riqueza y de calidad humana. La generación de la riqueza es responsabilidad del individuo y de los conjuntos humanos integrados en empresa, sea pública o privada. México demanda ahora el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo entre sus cuerpos técnicos, de líderes que sepan conducir al éxito económico a nuestros sistemas productivos, de líderes que sepan inspirar la confianza de sus seguidores, que sepan dar un buen ejemplo y enseñarles el camino de la productividad,
la utilización transparente de los recursos y la distribución equitativa de la riqueza que entre todos se genere. Por ello, el gremio de ingenieros, respetuosamente le solicitamos, nos dé la oportunidad de participar en la mesa de análisis de las grandes decisiones nacionales. Solo así, señor candidato, podremos dar respuesta a las demandas populares de oportunidad y estabilidad en el empleo, oferta suficiente de satisfactores y la disponibilidad de excedentes que permita nuestra participación permanente y competitiva en los mercados de exportación. Deseamos, señor candidato, que cuando la voluntad del pueblo lo lleve a la primera magistratura del país, usted, con su liderazgo que ya nos demuestra, sabrá conducir al país por caminos más seguros de paz y de prosperidad. Salinas de Gortari será presidente. Habremos de rogar al ingeniero Héctor Calva Ruiz, director general del Grupo Industrial Minera México, SADCB, con el tema Cambio Estructural, Renovación Nacional y Modernización. Ciudadano Carlos Salinas de Gortari, candidato de los ingenieros mexicanos a la presidencia de la República. Todo proceso evolutivo presenta etapas de crisis que podrán significar siempre la posibilidad de un fortalecimiento y una renovación que acelere la consecución de los objetivos finales del proceso mismo. Crisis es oportunidad de renovación, exigencia de cambio que permite, manteniendo lo trascendente, modificar todo lo accidental para mejorar día con día. Nuestra estructura económica, nuestra planta productiva y muchos de nuestros conceptos deben ser adecuados, cambiados, renovados, modernizados. La decisión de cambio no debe ser únicamente una política enunciada como respuesta inmediata y coyuntural en los momentos que vivimos, sino que debe ser un sentir profundo, una convicción plena y una actitud que esté presente en todos los mexicanos como fórmula y camino a seguir en la búsqueda de las soluciones para la crisis que ahora padecemos. La apertura comercial, recientemente iniciada con convicción y decisión política, no podrá rendir los frutos que todos esperamos si en forma paralela no modernizamos la industria, renovamos los procesos productivos, la infraestructura y los sistemas de comercialización. Contamos actualmente con una planta industrial concebida y desarrollada bajo el esquema del crecimiento con estabilidad, que fue el enfoque de la política económica de México en la década de los 50 y los 60. Esta industria, protegida de la competencia internacional, posteriormente no siempre supo mantenerse al día en la renovación de sus equipos, instalaciones y procesos productivos o en el desarrollo y asimilación de nuevas tecnologías. Hay consenso en la necesidad de un cambio estructural profundo y consenso en que no existen recetas mágicas para ello. Las soluciones tienen que irse dando en forma gradual, por lo que al atacarse con energía y decisión los problemas económicos presentes, que como la inflación dañan gravemente a la producción, a la inversión y al consumo y por ende a la sociedad. Las medidas que se tomen, no por drásticas o inmediatas, deberán afectar el cumplimiento de las metas definidas para el cambio estructural de todo el aparato productivo, de las instituciones y de la sociedad misma. El cambio estructural implica la transformación de los procesos de producción bajo el concepto de una industria competitiva al exterior y no solo de una industria con un mercado interno prácticamente cautivo. Implica también la eliminación de cuellos de botella en los procesos de distribución y comercialización principalmente, y comprende además el desarrollo de una sólida infraestructura en materia de comunicaciones, generación, distribución de energía eléctrica, suministro de agua, etc. En la crisis, el reto para los ingenieros mexicanos es y seguirá siendo aportar su esfuerzo con los conocimientos que la ciencia de la ingeniería los provee para modernizar nuestra industria e infraestructura, para rediseñar equipos, para construir, operar y mantener instalaciones, concebir procesos y sobre todo producir bajo los conceptos modernos de productividad y calidad que los mercados internacionales contemporáneos
exigen a todo aquel que pretende ocupar un lugar dentro de ellos. También corresponde a los ingenieros en forma importante coadyuvar para la producción de alimentos y energéticos, así como la investigación y el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, o en su caso, la adaptación y asimilación de tecnologías ya desarrolladas para tratar de cerrar a la brevedad posible la brecha entre el estado que guarda nuestros procesos productivos y los que demandan las condiciones de los tiempos que corren. La ingeniería mexicana siempre ha estado presente y seguirá estándolo en el desarrollo de México, aportando su esfuerzo para la solución de los grandes problemas nacionales, para hacer realidad el proyecto nacional que, sustentado en nuestros principios constitucionales fundamentales, nos permita construir el país que soñamos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La modernización de México es postulado fundamental de su ideario político, señor candidato. La ingeniería mexicana acepta el reto y sabrá salir adelante, cumpliendo su parte en el proceso de modernización, que es uno de los supuestos a realizar. Que estamos ciertos que con usted al frente, señor licenciado, lograremos el cambio estructural que requiere nuestro país. Muchas gracias. Hubiésemos querido, señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, que todas las ramas básicas de la ingeniería hubieran podido expresarse. Sin embargo, se seleccionó a los representantes que han hecho uso de la palabra, que son líderes naturales o formales de los ingenieros industriales, de los mineros, de los ingenieros civiles y de los ingenieros mecánicos. Finalmente, vamos a rogar a nuestro presidente nacional de Sociedad Mexicana de Ingenieros, que fuera presidente de la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León y exdirigente de los ingenieros civiles en México, al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, a hacer uso de la palabra. Compañeras y compañeros ingenieros, muchas gracias por su presencia en esta reunión. Ciudadano Carlos Salinas de Gortari, candidato de los ingenieros mexicanos. Sociedad Mexicana de Ingenieros asiste puntual a la cita con su candidato al término de una fructífera campaña política por una entidad gobernada por un distinguido compañero de luchas. Hacemos un alto en el camino para reflexionar acerca de los nuevos retos que afronta México. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos aportar como ciudadanos comprometidos y militantes del Partido Revolucionario Institucional? Nuestro país, lo sabemos todos, enfrenta graves problemas económicos que requieren la solidaridad de todos los estratos de la sociedad civil. Y se replantea, en el marco de la crisis, su vocación revolucionaria cuando coinciden los tiempos de la renovación en sus poderes constitucionales. ¿Qué piensan ahora los jóvenes acerca de su futuro inmediato que parece estará preñado de austeridad y limitaciones? ¿Cuántas esperanzas reales existen para que los desprotegidos accedan a una vida mejor? ¿Cuál será la postura del gran capital y los especuladores si la economía no reacciona favorablemente en los próximos meses? ¿Seremos capaces de lograr una mejoría sustantiva en la seguridad pública? ¿Podremos multiplicar nuestra infraestructura para suministrar los servicios públicos que demanda nuestro crecimiento demográfico? ¿Tendremos la organización necesaria para vencer al abstencionismo electoral? Estas y muchas otras preguntas nos hemos hecho durante su recorrido por el país, señor candidato, cuando vemos y escuchamos al pueblo que plantea sus dudas personalmente, por teléfono o por medio del buzón de sugerencias, buscando la respuesta que ayude a resistir el peso de la sobrecarga económica y a recuperar
las deformaciones de la losa de la esperanza. En SMI, como le informamos el 4 de diciembre, además de nuestras aportaciones profesionales, continuamos trabajando con los consejos promotores del voto en todo el país. Seguimos con nuestro programa de pinta de bardas y convencidos por su discurso dirigido a los profesionales de la CNOP de que es mucho más de lo que debemos estar orgullosos, que lo que nos puede reprochar la oposición. El pasado 16 de diciembre arrancamos un programa nacional llamado 5 años de obra revolucionaria, cimiento para la modernización, donde hacemos un balance de la obra del gobierno federal y de cada uno de los gobiernos estatales. Cuando una embarcación está en medio de la tempestad, no procede, no hay tiempo de realizar un juicio al capitán sobre su actuación. Todos, tripulación y pasajeros, se abocan a realizar su trabajo en aras de superar los peligros que la acechan. La nave de México, como la del ejemplo anterior, está inmersa en la tempestad del desorden económico internacional y tiene problemas internos que está tratando de componer. Así pues, no se vale que un grupo, por pequeño que sea, convoque a una desobediencia civil con el afán de socavar la estructura de apoyo de nuestras instituciones, buscando crear confusión entre la ciudadanía. El pacto de solidaridad económica al que convoca el jefe de las instituciones nacionales no es estrategia electoral, es necesidad apremiante y ruta mancomunada. Democráticamente, qué bueno que existe una oposición, pero qué lástima que no pueda presentar alternativas congruentes con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Está más pronta a destruir que a proponer alternativas positivas. Sus candidatos viven trepados en la cerca ideológica a la caza de ideas ajenas y modelos extranjerizantes. Utopistas, fantasiosos, quieren un México calculado por el método de aproximaciones sucesivas. Un México que reniegue de sus ideales y de su historia. Aquellos que sueñan con debates en televisión a colores con nuestro candidato como parte de su campaña, les decimos que Carlos Salinas sostiene debates nacionales todos los días con la ciudadanía y se nutre de la sabiduría popular porque sabe que en política nunca se agota el proceso de aprendizaje. Si los arlequines electoreros quieren aprender política, que hagan también una campaña amplia y discutan seriamente los problemas y sus soluciones, que no busquen salidas fáciles al síndrome del desconocimiento nacional que adolecen por antonomasia. Existen otros que ven en la política una oportunidad para vengar supuestos ultrajes de un sistema que han disfrutado a ultranza de mentalidad proletaria y de estómago burgués. O aquellos otros que fueron parte del sistema cuando accedieron a importantes puestos de dirección gubernamental y que teniendo la responsabilidad... Hacemos un alto en el camino para reflexionar acerca de los nuevos retos que afronta México. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos aportar como ciudadanos comprometidos y militantes del Partido Revolucionario Institucional? Nuestro país, lo sabemos todos, enfrenta graves problemas económicos que requieren la solidaridad de todos los estratos de la sociedad civil. Y se replantea, en el marco de la crisis, su vocación revolucionaria cuando coinciden los tiempos de la renovación en sus poderes constitucionales. ¿Qué piensan ahora los jóvenes acerca de su futuro inmediato que parece estará preñado de austeridad y limitaciones? ¿Cuántas esperanzas reales existen para que los desprotegidos accedan a una vida mejor? ¿Cuál será la postura del gran capital y los especuladores si la economía no reacciona favorablemente en los próximos meses? ¿Seremos capaces
de lograr una mejoría sustantiva en la seguridad pública? ¿Podremos multiplicar nuestra infraestructura para suministrar los servicios públicos que demanda nuestro crecimiento demográfico? ¿Tendremos la organización necesaria para vencer al abstencionismo electoral? Estas y muchas otras preguntas nos hemos hecho durante su recorrido por el país, señor candidato, cuando vemos y escuchamos al pueblo que plantea sus dudas personalmente, por teléfono o por medio del buzón de sugerencias, buscando la respuesta que ayude a resistir el peso de la sobrecarga económica y a recuperar las deformaciones de la losa de la esperanza. En SMI, como le informamos el 4 de diciembre, además de nuestras aportaciones profesionales, continuamos trabajando con los consejos promotores del voto en todo el país. Seguimos con nuestro programa de pinta de bardas y convencidos por su discurso dirigido a los profesionales de la CNOP de que es mucho más de lo que debemos estar orgullosos, que lo que nos puede reprochar la oposición. El pasado 16 de diciembre arrancamos un programa nacional llamado 5 años de obra revolucionaria, cimiento para la modernización, donde hacemos un balance de la obra del gobierno federal y de cada uno de los gobiernos estatales. Cuando una embarcación está en medio de la tempestad, no procede, no hay tiempo de realizar un juicio al capitán sobre su actuación. Todos, tripulación y pasajeros, se abocan a realizar su trabajo en aras de superar los peligros que la acechan. La nave de México, como la del ejemplo anterior, está inmersa en la tempestad del desorden económico internacional y tiene problemas internos que está tratando de componer. Así pues, no se vale que un grupo, por pequeño que sea, convoque a una desobediencia civil con el afán de socavar la estructura de apoyo de nuestras instituciones, buscando crear confusión entre la ciudadanía. El pacto de solidaridad económica al que convoca el jefe de las instituciones nacionales no es estrategia electoral, es necesidad apremiante y ruta mancomunada. Democráticamente, qué bueno que existe una oposición, pero qué lástima que no pueda presentar alternativas congruentes con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Está más pronta a destruir que a proponer alternativas positivas. Sus candidatos viven trepados en la cerca ideológica a la caza de ideas ajenas y modelos extranjerizantes. Utopistas, fantasiosos, quieren un México calculado por el método de aproximaciones sucesivas. Un México que reniegue de sus ideales y de su historia. Aquellos que sueñan con debates en televisión a colores con nuestro candidato como parte de su campaña, les decimos que Carlos Salinas sostiene debates nacionales todos los días con la ciudadanía y se nutre de la sabiduría popular porque sabe que en política nunca se agota el proceso de aprendizaje. Si los arlequines electoreros quieren aprender política, que hagan también una campaña amplia y discutan seriamente los problemas y sus soluciones, que no busquen salidas fáciles al síndrome del desconocimiento nacional que adolecen por antonomasia. Existen otros que ven en la política una oportunidad para vengar supuestos ultrajes de un sistema que han disfrutado a ultranza de mentalidad proletaria y de estómago burgués. O aquellos otros que fueron parte del sistema cuando accedieron a importantes puestos de dirección gubernamental y que teniendo la responsabilidad de cumplir con los principios revolucionarios, los traicionaron y en vez de transitar por el camino del servicio popular, se desviaron por la falsa puerta del populismo, postura en la que incurre Cuauhtémoc Cárdenas, misma que reprobamos pública y enérgicamente, señor candidato.
Señor candidato, los ingenieros mexicanos, que estamos en el centro de la producción en todo el país y en contacto con el pueblo, confiamos en un futuro promisorio para todos. Estamos convencidos de las bondades de nuestro sistema de gobierno porque creemos en el proyecto de nación surgido del crisol revolucionario y continuando la tradición de nuestro gremio, optamos por el camino del protagonismo. No permaneceremos inermes al llamado de nuestro partido y de su abanderado Carlos Salinas de Gortari, próximo presidente de México. Los ingenieros damos un paso al frente para seguir colaborando en su lucha. Creemos en el Partido Revolucionario Institucional y votaremos por su candidato. Creemos en México. México es primero. Mucho habremos de estimar la deferencia de nuestro candidato a todos los ingenieros que están representados aquí en este local, más de 1000 ingenieros que están en este y 2 locales anexos, para que ellos, esta dirigencia, les lleven el mensaje de Carlos Salinas de Gortari a los ingenieros revolucionarios, a los ingenieros de México. Compañeras y compañeros ingenieros, quiero expresarles a nombre de mi partido y del mío propio mi agradecimiento por su presencia e interés en este muy importante acto dentro de mi campaña política. Su participación activa y comprometida en los asuntos que en estos momentos más interesan a México confirma una vez más que los ingenieros constituyen una reserva de profesionales imprescindible para el desarrollo de México. Confirma también la falsedad de esa leyenda, de esa visión distorsionada que infructuosamente ha querido difundir la idea de que todos los ingenieros eran un gremio despolitizado y ajeno a las preocupaciones del pueblo de México. Reitero hoy ante ustedes mi convicción que a la ingeniería la hizo política la Revolución Mexicana. Conozco del compromiso político de los ingenieros mexicanos. Respetuosamente los he visto actuar en la vida política de México. Los he visto también comprometerse con las mejores causas de los mexicanos. Y nuestro país se ha beneficiado del trabajo de notables ingenieros que no solo han dejado su huella en nuestra patria, sino también a nivel internacional. Muchos de ellos, la mayoría, hoy miembros de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. La visión de que el ingeniero no tenía compromiso político era maniquea y nada tiene que ver con la realidad. Los ingenieros mexicanos, la mayoría, gozan de un legítimo y reconocido prestigio en el mundo entero y al interior del país, por su responsabilidad, por la calidad de su trabajo y por su contribución constante y consciente al desarrollo material de la nación. No hay un solo aspecto del desarrollo material del país donde no haya estado la idea, el trazo y la dirección de un ingeniero. Las obras de infraestructura de caminos, de comunicaciones, hidráulicas y para la generación de energía eléctrica, las grandes edificaciones y la construcción de escuelas, hospitales y viviendas, la urbanización en general y la tecnificación del campo, las grandes exploraciones y explotaciones petroleras. Todo ha requerido de la intervención de algún profesional de la ingeniería, pero no solo han sido trazos,
ha sido también el talento político de los ingenieros mexicanos lo que ha permitido una gran concepción sobre el papel social de los ingenieros al contribuir al desarrollo del país. Comprender y asumir el papel de los ingenieros en su verdadera dimensión es de fundamental importancia. Ustedes conforman un gremio orgullosamente trabajador, cuya tarea está en el corazón mismo de las respuestas que México está requiriendo para hacer frente a los desafíos presentes. Basta con dirigir la mirada a cualquier punto del país para encontrarse de inmediato con la obra invaluable de la ingeniería mexicana, en el terreno de las obras físicas, pero también, insisto, en el diseño de las grandes estrategias políticas. Hoy, la palabra y la acción de los ingenieros mexicanos es imprescindible. Ustedes lo saben porque son artífices del progreso, que si bien ha habido momentos de una menor actividad, esta nunca se ha paralizado. Que aún en medio de las dificultades, México sigue su marcha, que día a día avanza la gran tarea de transformación material de la nación. México necesita de entusiasmo, ánimo y empuje, no un falso optimismo, sino una sólida confianza en nuestras propias posibilidades. México requiere conservar la seguridad en sí mismo, en su capacidad y su talento para vencer las dificultades, por grandes que éstas sean, y lograr salir adelante. ¿Qué mejor para México que escuchar la voz de aquellos compatriotas cuya vida cotidiana atestigua la acción transformadora que está cambiando la fisonomía del país? ¿Qué mejor para desacreditar a aquellos que pregonan el desastre y que solo trabajan en realidad sembrando el desánimo, la incertidumbre o la desesperación entre los mexicanos, que escuchar los testimonios de ustedes, ingenieros mexicanos, progresistas, comprometidos con su partido, cuya actividad se inserta directa y cotidianamente en el desarrollo material de México? ¿Qué mejor que la voz del ingeniero comprometido y nacionalista para demostrar que el país no está caído ni mucho menos condenado a la postración o a la parálisis? ¿Qué mejor que su voz, amigos ingenieros, para desmentir esa noción catastrofista de México, oponiéndole la experiencia vital que en los hechos cotidianamente manifiestan todos ustedes? Amigos ingenieros, compañeras ingenieros, su trabajo es determinante en el proceso de modernización que el pueblo de México está demandando. Hoy requerimos del concurso de todos los profesionales, de los sectores que se han formado al amparo del régimen de la revolución, para promover los cambios y la innovación tecnológica, pero sobre todo la transformación social que hagan avanzar más rápidamente el desarrollo de México. La nación requiere de los profesionales, de sus conocimientos y espíritu constructivo. El país está ante una disyuntiva. Algunos proponen que se abandone a sí mismo, dejándose llevar por el agobio y el desánimo provocados por la difícil situación económica que vivimos. Y otros, los aquí presentes, sostenemos que es indispensable mantener la unidad fundamental y articular los esfuerzos para salir nuevamente adelante. La primera opción es una salida que ellos consideran fácil, con costos incalculables, sin embargo, para el pueblo mexicano. Significaría el sacrificio del trabajo y el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos construido los mexicanos y varias generaciones que nos han precedido. Es una vía sin esfuerzo que nos conduciría irremediablemente al retroceso, que nos colocaría en un clima de descomposición social y política creciente e impediría cualquier posibilidad para el desarrollo. El otro camino, el que sostenemos nosotros, indudablemente es el más arduo, el más difícil, porque requiere de un esfuerzo social concertado, porque nos exige a cada uno subordinar nuestros intereses particulares al interés superior de la nación, porque se funda en una unidad pactada y defendida por todos los mexicanos. Esta opción es una vía razonada que atiende a propósitos previa y claramente definidos, en la lucha de nuestro pueblo para proteger lo que históricamente ha conseguido, para resolver
con el concurso de todos, los problemas que enfrentamos como nación y para realizar el proyecto que nos permita acceder a la modernización. México ha podido crecer y desarrollarse durante décadas con armonía y paz social, porque ha optado precisamente por esta segunda opción. Somos una nación soberana que define y decide sobre su propio destino, porque hemos defendido con firmeza y energía nuestros principios para crear condiciones de mutuo respeto con el exterior. Somos un pueblo que demanda cada vez más la democracia y que es, en los hechos, cada vez más democrático, porque hemos tenido la capacidad para ir adaptando nuestras instituciones y formas de quehacer político a los sucesivos cambios que se van operando en la composición social. Somos un pueblo que ha ido avanzando en el terreno de la justicia social, porque nos hemos dado un Estado emanado de la soberanía popular, que ha construido en los hechos instituciones sólidas y eficaces en salud, educación, vivienda y consumo popular, y en todos los renglones de la seguridad social. México es un país cada vez más libre porque, a diferencia de lo que sucede en otras naciones, nosotros no cancelamos libertades bajo el pretexto de los problemas económicos, porque nuestro propio desarrollo se funda en el trabajo libre y voluntariamente asumido por los diversos grupos sociales, porque los mexicanos hemos creado condiciones para respetar la crítica y la exposición de las ideas, porque somos capaces de conducir la autocrítica sin provocar la fragmentación de nuestra unidad política, porque en México existe y se protege la libertad de creencias, la libertad de empresa, pero sobre todo la libertad política. Esta opción es más difícil, pero procura más beneficios permanentes para todos los mexicanos. El trabajo, la solidaridad, el compromiso con México son requisitos indispensables para hacer realidad nuestro proyecto histórico. Los convoco a amigos ingenieros a poner al servicio de México su experiencia, a que expongan con claridad sus testimonios para renovar y fortalecer el ánimo de todos los mexicanos. Los invito a que participen comprometida y profundamente en esta campaña política. No los convoco a estar presentes en la mesa del diseño de la gran estrategia nacional, porque ante la complejidad de los problemas de la nación y ante el gran país que hemos construido, tendremos que realizar múltiples análisis sobre la realidad y los retos que enfrentamos, y en todas esas discusiones y debates sobre los retos nacionales estarán presentes los ingenieros mexicanos. Quiero Bueno, la mayoría de los ingenieros mexicanos. Con su participación, su compromiso, su conocimiento de los problemas y dificultades que hoy enfrenta México, pero sobre todo su voluntad de participar activamente en la modernización y transformación del país, los convoco que juntos con la mayoría del pueblo mexicano, durante esta campaña política, diseñemos democráticamente el programa del próximo gobierno de todos los mexicanos, porque creo en la convicción política de ustedes, ingenieros comprometidos con el Partido Revolucionario Institucional, y por eso seguirán en la vanguardia de esta nueva campaña de la Revolución Mexicana, y por eso juntos alcanzaremos la victoria. Será por el bien de México.